Aquí empezamos la segunda parte de la unidad 3. Vamos a arrancar con el caso de descuento de documentos de terceros. Bueno, ¿cómo es el funcionamiento gráfico, digamos, de un descuento de documentos de terceros? Bueno, hay una persona que la vamos a llamar el responsable principal que realiza una compra de bienes o servicios. Ahí lo vemos con los paquetitos en ambas manos. En lugar de pagarnos en el momento, nos entrega un pagaré para pagarnos a futuro, probablemente, y es lo más probable, seguro que le vamos a cobrar intereses. Entonces nos va a pagar con un pagaré por el monto de lo comprado más los intereses. Eso lo va a recibir la empresa y la empresa decide, en lugar de esperar a que llegue el vencimiento de ese pagaré para cobrarle a este cliente, que lo llamamos responsable principal, lo lleva al banco y hace una operación de descuento de documentos. ¿Qué es eso? Es pedirle al banco que nos haga un préstamo teniendo como garantía el pagaré de este señor que es nuestro cliente. Entonces, ese pagaré de este tercero se lo entregamos al banco, el banco nos entrega dinero, por supuesto que el monto del pagaré va a ser más alto que el dinero que nos entrega, porque el banco nos cobra intereses por esperar a que llegue el vencimiento del pagaré. ¿Qué ocurre acá? Que aparece lo que se llama una deuda contingente por parte de la empresa que lleva el pagaré, que es de un tercero. Eso quiere decir que va a ser responsable solidariamente y subsidiariamente del pago de ese pagaré. Es decir, si el responsable principal no va al banco a pagar ese pagaré, el que va a tener que pagar es la empresa que había recibido el pagaré de ese cliente. Bueno, ¿qué preguntas nos deberíamos hacer en el caso de documentos descontados que son de terceros? Ya vimos el esquema de cómo funciona. Recibimos el documento de un tercero y se lo llevamos al banco y el banco nos adelanta los fondos correspondientes a ese documento, por supuesto neto de los intereses que nos va a cobrar el banco por esa financiación, que no necesariamente van a ser iguales a los intereses que nosotros le cobramos a nuestro cliente en el momento en el que se generó ese documento. Bueno, lo primero es preguntarnos, bueno, ¿cómo se transfiere un documento de un tercero a otra persona? En este caso podría ser a un banco. Bueno, eso se hace a través del instituto del endoso. ¿Qué significa eso? Que la empresa que recibió el documento del cliente, al llevarlo al banco, lo firma en la parte trasera del documento, del papel del documento, con lo cual se hace responsable de pagar ese documento en el caso de que el obligado original, que sería nuestro cliente, no lo pague. Se hace a través del llamado endoso. La otra pregunta es, ¿el descuento de documento de tercero genera algún compromiso para la empresa? En principio, el deudor principal es nuestro cliente, que debe cancelar ese documento, pero tenemos lo que se llama una obligación contingente, que, bueno, estoy respondiendo la última pregunta que dice qué tipo de pasivo sería. Sería un pasivo contingente porque depende justamente de un hecho futuro. ¿Cuál es el hecho futuro? Que el cliente, el deudor original, el responsable original, el que firmó el documento y se comprometió a pagarlo, no lo pague. Si ese hecho futuro ocurre, deberemos asumir, el ente que fue a hacer el descuento deberá asumir el pago de ese crédito. Esto ya lo vimos en algún momento. Un pasivo contingente, para ser reconocido contablemente, tiene que deberse a un hecho generador anterior al momento de la medición. En este caso, el hecho generador es justamente el hecho de llevar ese documento de un tercero a un banco para que el banco nos adelante o nos preste el dinero correspondiente a ese documento antes de que ocurra el vencimiento. También que haya una alta probabilidad de que se concrete esta contingencia, o sea, que haya una alta probabilidad de que nuestro cliente no pague ese documento al vencimiento. Y por supuesto tiene que ser susceptible de cuantificarlo, o sea, de poder realizar objetivamente una cuantificación o una medición contable de ese acontecimiento, que en este caso no existe ninguna duda porque el monto está reflejado en el propio documento.
Para reflejar contablemente el hecho de descontar documentos de terceros, existen dos metodologías, dos técnicas dentro de la contabilidad para hacerlo. Una, usando una cuenta regularizadora de activo, que ya vamos a ver en las próximas diapositivas, o utilizar directamente cuentas de orden. Son dos sistemas que terminan equivaliendo a lo mismo, pero usan un diferente concepto de cuenta. La cuenta regularizadora de activos sería aquella en la cual, en lugar, cuando llevamos el documento que lo tenemos en nuestro activo, porque lo recibimos de un cliente, en lugar de darlo de baja al llevarlo al banco, lo que hacemos es usar una cuenta regularizadora que refleje que ese documento ha sido entregado al banco, pero sin eliminar la cuenta original a cobrar relativa a ese documento. Y con el sistema de cuentas de orden lo que se hace es sí dar de baja el activo por el documento, dejar reflejado y dejar reflejado esta operación a través de el uso de cuentas de orden que, como sabemos, tienen su propio esquema de débito y crédito que debe cuadrar permanentemente. Usando el esquema de cuenta regularizadora de activo, bueno, el registro contable siempre en relación a la ecuación patrimonial dinámica que la tenemos ahí, va a ser, por un lado vamos a tener un aumento de activo por el dinero recibido desde el banco, que en general lo van a depositar en nuestra cuenta corriente, por eso vamos a debitar la cuenta banco XX cuenta corriente, aumento de activo, por el neto recibido del banco, en este caso en el ejemplo 1.000 pesos, vamos a acreditar una cuenta que no va a ser una cuenta de pasivo, sino que va a ser una cuenta regularizadora de activo. ¿A qué cuenta va a regularizar esta regularizadora? A la cuenta documentos a cobrar a clientes que tenemos en el activo, y se va a llamar documentos a cobrar descontados de terceros, por el monto total del documento que incluye los intereses, en este caso 1.100. Y en el medio de esto, para nivelar el asiento, porque vamos a recibir 1.000, pero lo que hay que pagar a futuro es 1.100, vamos a reflejar los intereses negativos a devengar correspondiente a este documento descontado de terceros. Bueno, fíjense que al utilizar la cuenta regularizadora denominada documentos a cobrar descontados de terceros, el esquema queda en cero. Por un lado tenemos una cuenta que es documentos a cobrar, que es la cuenta a cobrar a nuestro cliente que fue el que nos entregó ese documento por 1.100, y tenemos una cuenta regularizadora de la anterior también por 1.100, nada más que con saldo acreedor. Por lo tanto el neto de ambas cuentas es cero. Esto que pretende reflejar que en realidad esa es una deuda que debe pagar el cliente en el banco, que es el que actualmente tiene el documento, porque desde el punto de vista patrimonial nosotros ya hemos cobrado porque el banco nos adelantó los fondos. Por supuesto que entre estas dos cuentas están los intereses negativos a devengar, por supuesto, y también los intereses positivos a devengar que eventualmente haya habido en el documento original. Bueno, acá mostramos simplemente otro ejemplo, porque eventualmente puede ser que en la empresa haya documentos a cobrar en exceso de los documentos que efectivamente se llevaron al banco y fueron descontados. Entonces, en este caso mostramos un ejemplo de que en la empresa había 2.000 pesos de documentos a cobrar, se llevó de esos 2.000, se llevaron al banco y se descontaron 1.100, entonces la diferencia 2.000 menos 1.100 es 900, que son representativos de los documentos que están en la empresa a cobrar a clientes y que no fueron descontados. Bueno, siguiendo con el esquema de la utilización de cuenta regularizadora de activo, cuando llegue el vencimiento de los documentos descontados pueden ocurrir dos cosas: que nuestro cliente sí cancele el documento o que nuestro cliente no lo cancele. Como siempre, mantenemos nuestra referencia a la ecuación patrimonial dinámica. En el primer caso, cuando el cliente sí cancela el documento, lo que vamos a hacer es justamente cancelar estas dos cuentas que teníamos. Por un lado, acreditar la cuenta documentos a cobrar, que reflejaba la existencia de un documento que un cliente nos tenía que pagar a nosotros,
la vamos a acreditar por 1100 y vamos a debitar la cuenta regularizadora de la anterior, que era documentos a cobrar descontados de terceros por el monto total del documento. Una breve aclaración antes de pasar al otro caso es que siempre, por supuesto, en el transcurso del tiempo vamos a reflejar el devengamiento de los intereses, que en este caso tendríamos un doble juego de intereses, porque tendríamos los intereses positivos que nosotros le cobramos a nuestros clientes y los intereses negativos, que son los que nosotros le pagamos al banco, ya que la tasa de interés de ambos casos no necesariamente coincide. Ese asiento no está reflejado acá, porque acá lo que estamos reflejando es la cancelación de los documentos, pero a lo largo del tiempo deberíamos ir devengando esos intereses, los cuales al momento del vencimiento ya deberían estar totalmente devengados a través de los asientos correspondientes. Vamos, el segundo caso es en el caso en el que el tercero no cancela el documento. Si esto se produce de esta forma, los que vamos a tener que cancelar el documento somos nosotros, o sea, el ente que fue a descontar el documento al banco. El banco nos va a cobrar el documento por 1100 y lo va a cobrar de nuestra cuenta corriente, por eso acreditamos Banco X cuenta corriente por 1100 y tenemos que debitar en ese caso una cuenta nueva que serían documentos a cobrar ya vencidos, que se los tenemos que cobrar nosotros a nuestros clientes que no cumplió con su compromiso de ir al banco y cancelar el documento. Entonces ahora lo que tenemos es un documento a cobrar que nos devuelve el banco, pero que ya está vencido, por eso usamos esa cuenta. Y por otro lado, hacemos el mismo asiento que hicimos arriba, cancelamos la cuenta documentos a cobrar, porque en definitiva fue reemplazada por documentos a cobrar vencidos, y cancelamos la cuenta regularizadora, que es documentos a cobrar descontados de terceros. Bueno, como les había dicho antes, este sería uno de los asientos que se haría por el devengamiento de los intereses. Reflejamos un resultado negativo en la cuenta de intereses negativos a intereses negativos a devengar, que es la cuenta regularizadora de pasivo en este caso, aunque en realidad es la regularizadora de la regularizadora de los documentos de terceros. Dije que este es uno de los típicos asientos, acá está por el monto total siguiendo el ejemplo, pero sabemos que los intereses deben irse devengando a lo largo del transcurso del tiempo, o sea que es posible que durante algunos meses, a fin de mes, vayamos haciendo este asiento hasta que en el momento del vencimiento hagamos el último asiento para reflejar los intereses correspondientes al último periodo previo hasta el propio vencimiento. Habiendo terminado el esquema de cuenta regularizadora, ahora veamos cómo se refleja en cuentas de orden. Cuando trabajamos con cuenta de orden, básicamente lo que vamos a hacer es cancelar la cuenta documentos a cobrar en el momento en el que se hace la operación, como si fuese una operación permutativa. Tenemos una disminución de activo en la cuenta documentos a cobrar y un aumento de activo por el monto recibido en el banco y por los intereses negativos a devengar, que sería una cuenta de activo. Y al desaparecer el documento a cobrar, que es un esquema distinto al que vimos antes en el que no desaparecía, lo que hacemos es abrir un nuevo asiento dentro del sistema de cuentas de orden, en el cual tenemos una cuenta de orden deudora que se llama documentos descontados de terceros, y acreditamos otra cuenta de orden que se llama Banco XX documentos descontados. Por lo tanto, estas dos cuentas no son parte del sistema patrimonial, no son activo, pasivo, patrimonio neto, sino que son parte del sistema de cuentas de orden, que lo que busca es reflejar la contingencia de que eventualmente al vencimiento de ese documento, el tercero que firmó el documento, que emitió ese documento, no lo cancele. El esquema de las cuentas de orden, en este caso, quedaría de la siguiente manera: un resultado final en cero, porque las cuentas de orden son un sistema que también debe balancear dentro del esquema de la partida doble. Tengo que tener cuentas de orden deudoras y cuentas de orden acreedoras, todas por el mismo monto, porque en definitiva el neteo de ambas debe ser igual a cero. Tengo cuentas documentos descontados de terceros al debe y Banco X documentos descontados al haber por la misma cifra, en este caso el monto total del documento, que es 1100.
Cuando llega el vencimiento, dentro de este esquema que estamos viendo de las cuentas de orden, tenemos dos posibilidades. La primera, que el tercero, que es el que firmó el documento, que emitió el documento, sí lo cancela, y el segundo caso, cuando no lo cancela. Cuando sí lo cancela, lo único que tenemos que hacer es eliminar las cuentas de orden. ¿Y cómo las eliminamos? Registrándolas en el lugar contrario al que estaban registradas. Entonces vamos a debitar la cuenta de orden de pasivo, o acreedora, perdón, no de pasivo, acreedora, Banco X, documentos descontados, a la cuenta de orden que era deudora, documentos descontados de tercero, que ahora registramos al haber. Como verán, la ecuación patrimonial dinámica que está como referencia no tiene ningún círculo que lo marque, porque estamos dentro no del sistema de cuentas patrimoniales, sino dentro del sistema de cuentas de orden. Si lo que sucede es que el tercero que emitió el documento, que lo firmó, no lo cancela al vencimiento, obviamente el banco nos va a cobrar a nosotros de manera subsidiaria ese documento no cobrado. Y lo que vamos a tener ahora es que reflejar un activo por un documento a cobrar que ya está vencido, que va al debe, aumento de activo, y vamos a acreditar la cuenta Banco XX, cuenta corriente, que es una disminución de activo, porque el banco nos va a sacar el dinero del total del documento, 1100 en este ejemplo, de nuestra cuenta corriente. Y al vencimiento, siempre, en todos los casos, pase lo que pase, vamos a tener que cancelar las cuentas de orden. Por eso tenemos un segundo asiento, que es Banco X, documentos descontados, a documentos descontados de terceros. Por supuesto, como siempre, vamos a tener que, a lo largo del tiempo, ir haciendo los asientos que correspondan de devengamiento de los intereses, que tendrán este formato: intereses negativos, cuenta de resultado negativo, a una disminución de activo, que es la cuenta intereses negativos a devengar. Este asiento seguramente se va a tener que hacer al vencimiento por la última porción de intereses que quede pendiente de devengar. Pero si el plazo del documento es un plazo que abarca varios meses o pasa de un ejercicio a otro, en el cierre de cada mes y en el cierre del ejercicio habrá que hacer este mismo asiento por la proporción de intereses ya transcurridos en función del tiempo. Bueno, acá vamos a ver el registro inicial por los dos sistemas, el de cuenta regularizadora y el de cuenta de orden, de un ejemplo concreto con determinados números. Es un documento que fue emitido el 15 del 11 del 2020 y que vence el 31 del 12 del 2020, y que hay gastos bancarios. O sea, el banco, el documento, que es de 5.000 pesos, nos descuenta al momento de entregarnos el efectivo 50 pesos de gastos bancarios y 150 pesos de intereses por los 45 días que tiene este documento. Bueno, el registro, en el caso de las cuentas regularizadoras de activo, vamos a recibir 4.800 pesos, que son los 5.000 pesos menos los 200 que nos descuentan por gastos bancarios e intereses. Vamos a debitar la cuenta de intereses negativos de documentos descontados de terceros a devengar. Vamos a debitar una cuenta de resultado negativo por los gastos bancarios de 50 pesos y acreditamos la cuenta documentos a cobrar descontados por los 5.000. Fíjense que acá lo que estamos usando es, al haber, está la cuenta regularizadora de activo. En el caso de las cuentas de orden, el asiento es exactamente igual, nada más que acreditamos la cuenta original de documentos a cobrar que teníamos registrada cuando recibimos de nuestro cliente el 15 del 11 ese documento. Y hay un segundo asiento que tiene reflejado el asiento de orden, que ustedes lo pueden ver ahí. Siguiendo el ejemplo, cuando llegue el vencimiento, y considerando en este caso que el tercero sí cancela el documento al vencimiento, en el esquema de cuenta regularizadora de activo vamos a cancelar la cuenta regularizadora y la cuenta regularizada. Entonces vamos a debitar documentos descontados de terceros y acreditar documentos a cobrar por los 5.000 pesos, y vamos a realizar el devengamiento de los intereses por los 150 pesos, reflejando la cuenta de pérdida, intereses negativos, a la cuenta regularizadora, intereses negativos a devengar por 150 pesos. Recuerden, como les dije antes,
en este asiento estamos reflejando en un solo asiento el devengamiento de los 150 intereses el día del vencimiento, pero podríamos haber hecho al 30 de noviembre un primer asiento por la proporción de intereses corridos entre el 15 de noviembre y el 30 de noviembre, que en este ejemplo serían 50 pesos, hubiésemos hecho un asiento igual que este por 50 pesos, y entonces si hubiésemos hecho ese asiento al 31 de diciembre, el asiento al vencimiento sería por los intereses devengados solo durante diciembre, que serían 100 pesos. 100 pesos de ahora más los 50 que hubiésemos hecho en noviembre, serían los 150 totales del documento. Usando el esquema de cuentas de orden, llegado el vencimiento, lo que se hace es cancelar las cuentas de orden, banco X, documentos descontados, a documentos descontados de terceros por los 5.000, y bueno, el mismo esquema de devengamiento de intereses que vimos antes para el sistema de las cuentas regularizadoras de activos. Si el tercero no cancela el documento, vamos a realizar los mismos asientos que hicimos en el caso anterior, pero habrá un asiento adicional, cualquiera sea el sistema que estemos utilizando, que es el asiento que está reflejado en el centro, que es decir, vamos a tener que hacer aparecer un documento a cobrar vencido, porque ahora nos cabe a nosotros ir a cobrarle a nuestros clientes ese documento, por lo tanto tenemos un aumento de activo, y vamos a reflejar la disminución de activo en nuestra cuenta corriente del banco XX, debido a que el banco nos cobró a nosotros el documento que debió pagar nuestro cliente, que es el firmante original del documento. Eso lo vemos en los dos esquemas, en el de la cuenta regularizadora y en el de la cuenta de orden.